Quiero decirte algo esta noche. Pedro nos enseña una lección. Pedro tenía una cosa que dice mi papá que yo soy: bruto, pero decidido. No le vaya a decir así a sus hijos. Mira el daño que eso hace cuando predicando de eso. O sea, tenía algo. Él no era tan coherente. Él era torpe en su forma de actuar, pero confiaba en la palabra de Cristo. Y le dijo: maestro, ya lo he intentado, y yo no sé qué tú has intentado, pero inténtalo una vez más con la ayuda de Cristo. Me dijo un muchacho: pastor, la droga es como un demonio, eso nadie lo quita, pero intenta ahora con el poder de Cristo, y lo vas a ver predicando en el nombre de Jesús. No hay ningún hábito que te pueda esclavizar, porque Cristo es más poderoso que cualquier cosa. Y mira lo que le dice Pedro: Señor, no he pescado nada, pero en tu palabra, versículo 5, echaré la red. Intenta una vez más. Estuve colportando aquí en los Estados Unidos y quería pagar mis estudios de teología. Ahorita estoy con el plan de estudiar la maestría. Y estábamos colportando y salíamos a colportar. Disculpen los que no conocían quizá la palabra, es vender libros, enciclopedias. A lo mejor esta semana pongo algunos ahí cuando me lleguen. Ahora lo estoy haciendo nuevamente, pero en ese momento era para estudiar teología, para ser un pastor. Y yo pensaba que para uno ser pastor le pagaban el estudio, y llegué a la universidad esperando, y cuando me dicen: no, hay que pagar como $1000 de semestre, yo dije: ¿por qué? Si me voy a preparar para ser pastor deberían, no, es que hay que pagar el semestre. Entonces salimos a colportar, a vender libros con un grupo de amigos, y nos iba mal, nos fue mal esa semana. Y yo era tan buen colportor que salía con un libro y regresaba con 2. Porque en algunos lugares me decían: mire, es que no puedo, se me murió el gato, y el entierro del gato es carísimo, entonces tengo que devolverle su libro, y me lo regresaban. Y esa semana comenzamos ya a dudar de las promesas de Dios. Comenzó a llegar la fecha de regresar a Colombia, y comenzó a acercarse la fecha, y no teníamos las cuentas claras, y no alcanzaba el dinero. Entonces empezamos a predicar en la casa, y pasó un fenómeno interesante. Todo el que predicaba en la casa de los colportores lloraba. Entonces se paró un compañero, él se llama Augusto, y empezó a predicar y lloraba. O sea, una cosa es predicar y otra cosa es predicar llorando. Y de paso los hombres lloramos horrible, ¿cierto? Y entonces, ¿y por qué lloraba, pastor? Porque es que estábamos tan desanimados que estábamos predicando la fe, pero no teníamos fe. Y entonces me tocó el sermón a mí, y yo pedí para aplicarle la confianza en Dios, y empecé a predicar, y no quería llorar. Dije: no voy a llorar, sí, porque Dios nos ama y nos va a ayudar, vamos a estudiar. Y me eché una llorada. Pero dijimos una cosa con los muchachos: vamos a confiar en la palabra de Cristo. Este principio tienes que seguirlo en tu vida. Cuando tú hayas intentado mucho algo, intenta una vez más en el nombre de Cristo. Intenta una vez más, gracias, una vez más en el nombre de Cristo. Y seguimos intentando, y teníamos la seguridad: Dios va a hacer un milagro. Escucha lo que te voy a decir. Llegamos a una iglesia evangélica, porque empezamos a meternos donde fuera a vender. Llegamos a una iglesia evangélica un domingo y estaban cantando, y de repente se para un pastor. Ese día estábamos ayunando, y el pastor dice: iglesia de Dios, he recibido una visión. Aquí hay una persona que está muy necesitada. Y yo estaba con mi amigo, éramos dos, Augusto, y nosotros lo miramos: bueno, los dos estamos necesitados, pero no hay problema. Y él dijo: así que voy a pedirles que saquen sus billeteras, sus bolsas, y saquen el billete más grande que tengan, porque se lo vamos a dar a esa persona. Y él dijo: y Dios me mostró quién es la persona, y casi no viene por acá, pero esa persona no la han visto quizás ustedes, pero la vamos a bendecir. Y todos sacando billetes, y con mi amigo en ese momento estábamos emocionados, dijimos: este es el milagro. Y yo lo miraba, y en un momento dijimos: no hay problema, está en mitad. Y el pastor estaba hablando, y empezó a emocionarse, porque el ser humano es de emociones. Pero no le sugieras cuál es el milagro que Dios va a hacer, deja que Dios haga el milagro. Y luego el pastor dice: entonces la persona que vamos a bendecir es este hermano que está aquí.
y no era ninguno de los dos. Pasó ese hermano y nunca se me olvida, y mi amigo también, que él hasta lo predica, porque ese señor pasó, se puso en esta posición y le dijeron, abra sus manos, y todo el mundo empezó a pasar a llevarle billetes, y billetes, y billetes, y llegó un momento que él empezó a llorar, y se le caían los billetes, entonces le pasaron como una charola, y la gente le seguía llegando. Lo peor de la historia es que mi amigo también se paró y fue y le llevó un billete. El milagro no era para nosotros. Y nosotros salimos de esa iglesia, te lo voy a relatar de esta manera, así, aburridos, tristes. Y cuando íbamos saliendo, se acerca una mujer y nos dice, jóvenes, ¿ustedes de dónde son? Somos colombianos. Estábamos pensando en los billetes. ¿Qué vinieron a hacer acá? No, vendemos unos libros. ¿Y me los puede mostrar? Sí, le dije, yo muestro. Y Augusto sacó el libro. ¿Y de qué son? No, de salud, de la alimentación. Oh, pero está muy bueno. Dice, ¿y cuánto vale? Como $60. ¿Pero cómo se paga? ¿Cheque reciben? Sí. Sacó un cheque y compró los dos. Me dice, muchachos, yo tengo un canal de televisión aquí en Los Ángeles, Alma Visión, eso no es un poco conocido, pero ¿a ustedes les gustaría ir a ese programa de televisión y muestran los libros por televisión? Y nosotros ya se nos olvidaron un poquito los billetes. ¿Saben que yo pensé, bueno, no importa, yo nunca he estado en televisión, así que estoy triunfando, yo voy a salir ahí? Y fuimos, y presentamos los libros, y en un canal como esto es El Conflicto de los Siglos, Patriarca y Profeta, El Deseado de toda la gente, Maranata, Eventos de los Últimos Días. ¿Y de qué habla este libro? Me decía el pastor, Conflicto de los Siglos. Yo, no, eso es un libro maravilloso, la historia del mundo, de principio a fin. Y empezamos a ofrecer, y ellos tienen una serie de teléfonos ahí, y empezaron los teléfonos a sonar. Quiero todo el juego, mi dirección es esta, esta y esta. Quiero todo el juego, mi dirección es esta, esta y esta. Y empezamos a vender por correo. Nos pagaban con cheques, con tarjetas de crédito, nos daban los datos, ni sabíamos, nos ayudaron a hacer los cobros, y nosotros llegábamos y enviábamos los libros por correo, nos llegaba el dinero. Una semana y media necesitó el Señor para hacer un gran milagro. Y llegó un día que la bendición fue tanta como en esta historia, que dice que la red, ¿qué pasaba con ellos? ¿Saben, jóvenes? Este Pedro de la Biblia nos enseña una gran verdad. Usted puede tener muchos defectos, pero aprenda a confiar en Cristo. Usted puede haberse equivocado, puede haber caído, porque Pedro tenía un carácter explosivo, pero confiaba en Dios. Este es el mismo Pedro que un día, cuando a Jesús lo iban a arrestar, ¿qué fue lo que hizo? No, sí lo negó, pero antes pregunta, ¿quién es Jesucristo? Y como Jesús no anda con escoltas, Jesús no necesitaba 2 escoltas, pero sí tenía un guerrillero entre las filas. Después lo vamos a ver, el celote, guerrillero como Basilio, el de Colombia, pero tenía un guerrillero, pero él no estaba buscando guerreros. Jesús andaba sin miedo. Y llega Jesús, ¿quién es Jesucristo? Y entonces él dice, ¿qué cosa? Yo soy. ¿Y qué pasó con los que venían a arrestar? Y entonces luego quieren arrestar a Jesús, y Pedro se manda la mano aquí, sacó la Biblia y le leyó y le dijo, hermano querido, ¿por qué no pensar, arreglemos esto por las buenas? Sacó una espada y tenía tanta puntería que le dijo, voy a cortarle solo la oreja. ¿Sabe por qué le cortó la oreja? ¿Sabe por qué? Porque Malco, que se llamaba el soldado, pues también era un soldado ágil. Pero si Malco no se agacha, ¿qué le corta? ¿Usted cree que Pedro le tiró a la oreja? ¿Usted cree que Pedro dijo, le voy a cortar una oreja? Le tiró a la cabeza. Usted me dice, pastor, ¿y ese es un apóstol de Cristo? Te voy a decir 2 cosas. Número 1, sí, Jesús los llama a todos. Amén. Pero no estoy diciendo que lo que hizo Pedro estuvo bien. Ese es un apóstol de Cristo, no transformado por el Espíritu de Dios. Ah, pastor, pero yo soy manso, pero no menso, así me han dicho a mí. Y discúlpame lo que te voy a decir, pero es mejor que seas menso
Sí, es mejor que tú te digan bobo, que te digan que porque eres cristiano y porque no haces esto o lo otro. Es mejor que el mundo piense que tú eres medio bobito porque perdonas. Es que lo que pasa es que el mundo a lo bueno le llama mal. Y si alguien te ofendió, te dicen a ti, pero ¿por qué es tan bobo? No se rebaje. No se rebaje, que ella o él le pida disculpas. Pero Jesús te dice, busca a tu hermano. Voy a leerles la última historia de Pedro y con esa terminamos en esta noche. Y esta me gusta porque de Pedro hay para hablar toda una semana, pero como vamos a estudiar los 12 durante esta semana, mañana vamos con Andrés, el hermano de Pedro, y vamos a estudiar el Dios de las cosas pequeñas, un Dios que creó el mundo, que creó el universo, pero que también importan los pequeños detalles del ser humano. Vamos a leer Mateo capítulo 14, verso 22. Y mañana, con Andrés y el Dios de las cosas pequeñas, también vamos a mirar un aspecto más de la vida de Pedro. Y vamos a terminar en esta hora con esta historia. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos, vamos a leer el verso 22, ¿lo encontraron? De San Mateo 14, ¿lo encontraron todos? Digan amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era ¿qué cosa? Contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos como vino, andando sobre el mar. Hagamos una pausa ahí para explicarles dos detalles. Los discípulos estaban en medio, en su barca, estaban pasando por ¿qué? Por una tormenta. Es más fácil ver a Dios cuando todo está bien. Es más fácil que tú te encuentres con Dios cuando todo está tranquilo. Pero hay una cosa que yo le llamo tormentas que salvan. A veces Dios tiene que llevarte y llevarme a la tormenta a fin de salvarme. Porque a veces cuando tú tienes un buen trabajo, cuando todo lo tienes, mira, es tan difícil que alguien acepte a Cristo cuando tiene mucho dinero, porque su Dios a veces es el dinero. Pero el dinero no salva, es necesario, pero no salva. Y Cristo permitió que ellos pasaran por la tormenta porque quería salvarlos. Y Él quiere salvarte. Pero el mensaje de esta noche también es, no importa la tormenta que podamos vivir. Y aunque Cristo no esté en la barca, Él viene a nosotros caminando sobre el mar. Amén. ¿Quién puede caminar sobre el mar? ¿Quién puede hacer eso? Mire, fue tan grande el milagro que los gnósticos dicen que Jesús fue un espíritu porque caminó sobre el mar, porque un ser humano no puede caminar por el mar, ni siquiera en el mar muerto, que uno medio flota, ni en el mar muerto. Dice, y Jesús vino a ellos como caminando sobre el mar. Versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, versículo 27, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, ¿están conmigo? Versículo 28. Entonces Judas, ¿entonces quién? Juan, Marco, bueno, Marco no era apóstol, pero ¿quién fue? Andrés, Natanael, ¿quién? No podía ser otro. Estaban en tremenda tormenta. Estaban asustados. Y cuando Jesús dijo, yo soy, dice Pedro, ok Señor, a ver si eres tú, que yo vaya caminando a ti sobre el mar. Él sabía que si era Cristo. Porque ¿cómo es que Pedro va a decir, a ver, eso como un amigo que estábamos en su carro un día, ese se llama Gabriel. No iba a decir nombre porque estamos grabando, pero bueno, ya lo dije. Y él dice, ay, a mí me dijeron que cuando uno va andando en el carro y lo apaga, que el carro se queda sin freno, ¿será verdad? Y llega y lo apaga. Y luego comienza a frenar y el freno se puso duro y la dirección dijo, ay, sí. Y después aprenderlo rápido. Y yo decía, qué locura el ser humano, ¿no? Probando. Ahora, ¿usted cree que Pedro se iba a bajar de la barca si no hubiera sido Cristo? Él le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el mar. Lo que pasa es que él quería, lo que siempre quería, quedar bien ante los demás. Que lo miraran a él y no a Cristo. Por eso usted nunca mire predicadores ni pastores, mire a Cristo. Amén. Un día el pastor que predica tan bonito cae. Y usted dice, pero hasta el pastor cayó, qué esperanza.
Usted no mire al pastor, mire a Cristo. Jóvenes, no miren a los hermanos, mire a Cristo. Pastor, pero ese diácono me pellizcó. No, sí importa, pero habla mal de mí, inventan chismes, me critican. No importa, tú mira a Cristo. No quieras vivir de apariencia. Y mira lo que dice. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Perdón, versículo 20. Entonces le dijo, ven. Jesús le dio gusto. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre el agua para ir a Jesús. Ya estamos terminando. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, ¿qué cosa? Pedro se bajó de la barca. ¿Y qué hizo? Comenzó a caminar. Algo bonito. Solo hay dos hombres que han caminado sobre el mar. Uno es ¿quién? Cristo. ¿Y el otro? Algo tiene bueno que uno sea así. Algo tiene. Que al menos uno trate de ir adelante. Algo bueno sale de ahí. Y Pedro se baja, comienza a caminar. Y ahora yo quiero que ese Pedro que está caminando sobre el mar pienses que tú eres Pedro. Y que estás caminando en un mar de este mundo. Este mundo es un mar. Pero luego dice, comenzaron a venir ¿qué cosa? Las olas. El problema no era el viento. El problema es que Pedro hizo lo que tú y yo nunca podemos hacer. Jóvenes, nunca quiten la vista de Cristo. El día que usted y yo quitamos la vista de nuestro Salvador, caemos. Y entonces Pedro dice, a lo mejor lo que pasó es que él hizo así, iba mirando para atrás y haciéndole aguante. Y ahí estaba Judas. Ustedes saben quién era Judas, ¿no? Judas está para el viernes. El viernes vamos a hablar de Judas, pero ahí estaba Judas. Y a lo mejor Pedro dijo, ¡ay, Judas! Y empezó a creer que él era el que caminaba sobre el mar. Lo poquito que nosotros hacemos bueno es porque Cristo lo ha hecho en nosotros. Si no fuera por Cristo estaríamos perdidos. Y comenzó a mirar, y cuando miró hacia adelante, ¿qué pasó? Estaba Cristo. Ya no vio a Jesús. El mar se lo ocultó. Y apenas se le perdió Jesucristo, ¿qué empezó a pasar con Pedro? Empezó a hundirse. Jóvenes, yo quisiera decirles esta semana que la vida cristiana no es tan fácil como quisiéramos, pero que vale la pena estar con Cristo. Que nadie tiene que hundirse. Y que si te estás hundiendo, basta con que hagas una oración de 4 horas para que Cristo te salve. ¿Sí? Y algunos dicen, no se puede orar de pie. Hay que orar siempre de rodillas. Pregunta, ¿Pedro podía arrodillarse ahí en el mar? No. ¿Hizo una oración de 4 horas? No. ¿Qué dijo? Señor, salve. ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas palabras? Y Dios lo escuchó. Jóvenes, no le prediques a Dios un sermón en la oración, pero ora. Y dile al Señor esta noche, Señor, salva. Y dice la palabra de Dios que Jesús caminó ¿sobre qué? Sobre el mar. Y que el Señor Jesucristo llegó hasta donde Pedro, y que ahora Pedro le dice, Señor, ¿qué cosa? Salva. Yo alabo a Dios, porque Dios es ese Dios que nunca deja que sus hijos se mueran. Yo hablo siempre de mi familia, pero me gusta hablar de los demás. Y tengo un hermanito que ha estado luchando con el asunto de las drogas. Y él decía, lo que pasa es que la gente piensa que es porque uno no tiene voluntad. La gente piensa que uno consume drogas porque sí, porque quiere, pero lo que no saben es que es difícil dejar eso. Y él decía, eso es como un demonio que te atrae. Pero gracias a Dios, está obteniendo la victoria. Y ahora está predicando para honra y gloria a Dios. Y ahí en la casa donde viven, como una especie de inquilinato, ahí está predicando para la gloria de Dios. Pastor, pero consume drogas a veces, te voy a decir la verdad. Pero está luchando con Cristo, amén. Y está pidiéndole a Cristo libertad. Señor, ¿qué dijo Pedro? Sálvame. Y la pregunta es, ¿lo salvó o no lo salvó Cristo? Yo no sé si tú esta noche es posible que estés hundiéndote en algo también. Pero lo que quiero decirte esta noche, porque lo he vivido, es que Cristo te puede salvar, amén. Que si has quitado la vista de Cristo y te estás hundiendo en la depresión, en el desánimo,
en el descontrol, busca a Jesucristo. ¿Cuántos jóvenes se quitan la vida porque un novio o una novia los deja? ¿Cuántos se suicidan porque pierden un trabajo, está una esposa o un hogar? Cristo no quiere que ninguno de sus hijos se hunda. Y solo tienes que decir una cosa. ¿Qué tenías que decir? ¿Qué tienes que decir? ¿Y qué hace Cristo? ¿Te salva o no te salva? ¿Te salva o no te salva? Yo imagino que Cristo dijo, voy a dejarlo que se ahogue un ratito. ¿Sí? Bájalo que traiga agua para que aprenda. Aquí está la mano. Cristo te quiere salvar. Amén. ¿Tú quieres recibir a Cristo en tu corazón? Pues hermanos, esta noche tenemos que decirle a Cristo, Señor, sálvame. Ahí está Cristo caminando sobre el mar de problemas para rescatar. Si eres un joven feliz, yo alabo a Dios por eso. Amén. Pero si estás pasando por un momento difícil, solo dile al Señor esta noche, Señor, sálvame. Señor, salve mi hogar. Salve mi matrimonio. Ayúdeme a amar a ese esposo. No importa que esté barrigoncito y que ronque. Amén. Amén. Ayúdeme a amar a esa esposa que se me engordó un poquito, sí, pero ayúdame a amarla porque es la mujer que tú me has dado. Ayúdame a respetar a esa princesa, esa novia que tú me has dado. Ayúdame a tener un noviazgo cristiano para la gloria de Dios. Amén. Señor, sálvame. Esa es la oración. ¿Alguien quiere decirle esta noche eso a Cristo? Señor, sálvame. ¿Quién quiere decirle eso a Cristo? Señor, salva mi vida. No me dejes perder. Señor, no dejes perder a tus jóvenes que están aquí. Esa es la oración que vamos a hacer esta noche. Voy a pedirte que te coloques en pie y cantemos esta alabanza que se llama Rendido a tus pies. Y mientras cantamos, yo voy a hacer una oración muy especial esta noche por todos los jóvenes que esta noche quieran decirle a Cristo, Señor, necesito de tu salvación. Si hay un joven que quiere decirle eso a Cristo, venga aquí adelante porque yo voy a orar por él. Voy a orar por esos jóvenes que hoy quieren decirle a Cristo, Señor, yo te necesito. ¿Quién es el primer valiente que quiere decirle eso a Cristo? Venga aquí adelante valientemente, como son los jóvenes valientes. Dios te bendiga. Camina hasta aquí mientras cantamos. Dile eso a Cristo, Señor, quiero que me salves. Cántale este canto a Dios. Ahí es donde tienen que estar los Pedros. Ahí es donde tienen que estar aquellos que tienen dificultades, rendidos a los pies de Dios. Si alguien más quiere venir, venga en el nombre de Jesús esta noche, porque vamos a hacer una oración a nuestro Dios de consagración. Y dígale al Señor, Señor, sálvame. Cantémosle a Dios este coro, rendido a tus pies. Rendido a tus pies. Yo quiero estar, mi Jesús. Mi Jesús, contemplando tu rostro y tu mirada de amor. Ahora imagina el abrazo que Dios te da cuando te recibe. Como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Digámosle juntos a Jesús esto.